¿dónde estaríamos? ¿Dónde estarían nuestras vidas? ¿Dónde estaríamos nosotros, no? Si no hubiera sido por Cristo. Amén. ¿Están acá? Están callados. Están callados. Qué bueno es meditar en estas cosas, ¿no? Hoy, en el mensaje de hoy, el título que yo me mato poniéndole títulos a los mensajes, es voluntad de Dios. Lo estuve pensando un montón, pero me vino como un sonido de película. Pensé que iba a desaparecer así, con ese ruidito. Y hay uno de los versículos que vamos a ver hoy, dice que la voluntad de Dios es que nosotros seamos agradecidos. Amén. Y para ser agradecidos tenemos que pensar en lo que Cristo hizo por nosotros. Yo quiero que busquemos en el Salmos 91, versículo 1. Este salmo yo recuerdo cuando era chico, no fue hace mucho tiempo, que siempre lo tomábamos este salmo como un salmo de protección, ¿no? Y lo declarábamos, y lo tomábamos como un salmo donde Dios nos protege, ¿no? Y que anhelábamos todo lo que decía este salmo. Y lo que vamos a ver ahora, ¿no? Es cómo este salmo tiene que ver con la voluntad de Dios. Dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saete que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y leíamos este salmo, y es un salmo hermoso, ¿no? Que podemos leerlo cuando lleguemos a nuestro hogar, para hacer el devocional de esta noche, de mañana, podemos leerlo completo, ¿no? Pero me acuerdo que lo leíamos como un salmo de protección, decíamos, bueno, esto le pasan a los que habitan el abrigo del Altísimo. ¿Qué es habitar? Habitar, no es visitar, es habitar, ¿no? Hay una pequeña palabrita al principio que es habitar, que es la cláusula, ¿no? El que habita. Y yo digo, bueno, ¿cómo el que habita? Uno cuando habita, yo habito en mi casa, uno cuando habita tiene que tener responsabilidades, tiene que ver lo que la casa necesita. Yo lo llevo para el lado de donde uno habita, ¿no? Nosotros habitamos nuestras casas y bueno, cuando estamos en nuestras casas nos hacemos cargo de un montón de cosas. Ahora, cuando nosotros visitamos a alguien, somos visitas, muchas veces no nos dejan hacer cosas. Bueno, yo te lavo los platos cuando comemos, no, déjalo, lo hago yo. ¿Por qué? Porque estamos visitando. Entonces tenemos momentos que visitamos y yo digo, bueno, esto cuando habitamos, ¿no? Yo digo, el Señor habita en nosotros, ¿no? Cuando el Señor habita en nosotros, cuando nosotros tenemos al Señor y decimos, Señor, sí, yo quiero que habites en mí y quiero que crezcas en mí como el Señor, como lo entendemos, ¿no? Ya dejamos de estar visitando, ¿no?, lo que es de Dios, sino que tenemos una vida que crece, una vida que se forma, una vida que cada día
como hablábamos el domingo, por medio de cada palabra que Dios es intencional, que nos raspan un poquito y nos hace crecer espiritualmente, ¿no? Como dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo, ¿no? No somos ninguno de nosotros. Ahí la palabra dice, hasta que todos lleguemos a la medida de Cristo, ¿no? Y habitando tenemos todos estos beneficios. Dice, diré yo a Jehová, dice el salmista, esperanza mía, castillo mío, me habla de seguridad, ¿no? Un castillo me habla de seguridad. Mi Dios, ¿en quién confiaré? O sea, el salmista tenía esa facilidad de adueñarse de Dios, porque siempre que leemos dice, mi Dios, dice, una parte dice, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Y uno cuando habita sabe de que goza de todos los beneficios de parte del Señor, ¿no? Y en nuestra mente a veces nos adueñamos de otras cosas que no son Dios. Nos adueñamos de alguna problemática que podamos vivir circunstancial, nos adueñamos de alguna enfermedad, nos adueñamos de alguna cosa, pero como hijos de Dios debemos adueñarnos de Dios. Es decir, Señor, vos sos mi Dios, ¿no? Yo no quiero visitar, yo quiero habitar. Yo quiero habitar en vos, que vos habites en mí, ¿no? Y poder crecer. Y bueno, y el Salmo se sigue desarrollando cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos protege. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, transformen sus pensamientos, le dice Pablo a los romanos. No se conformen, ¿no?, con lo que pasa en este siglo, no se conformen con lo que están viviendo día a día, sino que transformemos nuestros pensamientos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿no? Y cuando nosotros entendemos cosas, cuando leemos la palabra, entendemos que lo que dice en la palabra. Cuando buscamos de Dios, entendemos lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? No lo buscamos a Dios para que nos resuelva lo que nosotros queremos, ¿no? Que muchas veces lo hemos hecho y muchas veces nos acercamos al Señor porque tenemos alguna necesidad o dificultad, y no está mal, pero en el crecimiento de la vida del Hijo de Dios en nosotros, nos damos cuenta de que nosotros nos tenemos que transformar a vivir la vida de nuestro Dios. Dice, este versículo nos insta a buscar y comprender la voluntad de Dios a través de la transformación de nuestra mente y espíritu, ¿no? Esto es lo que este versículo nos está instando a que nosotros podamos aprender, ¿no? Nuestra mente tiene que ser transformada. No somos una visita para el Señor, ¿no? No lo buscamos cuando tenemos alguna necesidad, cuando queremos cambiar de momento y queremos pasar un buen momento, lo buscamos al Señor. No somos una visita para Dios, somos hijos, ¿no? Debemos habitar. Y como hijos tenemos que tener esa cabeza, la cabeza de que somos hijos, no que somos otra cosa, ¿no? Y este mundo, el sistema de este mundo, va a venir a poner en duda siempre nuestra identidad de hijo, nuestra identidad de poner en duda de que la voluntad de Dios no es buena, no es agradable, ni es perfecta. Siempre va a haber, o sea, el sistema está diseñado para eso, para poner en duda nuestra identidad de hijo, para que no habitemos y visitemos
y para poner en duda la voluntad de Dios, ¿no? Como ejemplo está la tentación a nuestro Señor Jesús, que dice la Biblia que el Espíritu lo llevó al Señor Jesús al desierto. O sea, no fue Él solo porque quiso, ni lo llevó el enemigo. El Espíritu Santo lo llevó al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. Después de eso tuvo hambre y cuando hay una necesidad vino el tentador. Nosotros estamos llenos de necesidades y vienen cosas a poner en duda lo que creemos, ¿no? Y las tres tentaciones fueron iguales. Si eres hijo de Dios, hace esto, hace que las piedras se conviertan en pan. A ver, si eres hijo de Dios, hace esto otro. Y siempre la tentación fue, y lo que estaba puesto en duda, es si eres hijo de Dios. Es así. Y nosotros como hijos de Dios, eso no lo tenemos que sacarnos nunca de la cabeza. Una de las armaduras, ¿no?, que a la Biblia habla en Romanos es el casco de la salvación. ¿Por qué el casco? ¿Por qué no dijo, no sé, los zapatos de la salvación? El casco de la salvación, porque en nuestra cabeza tiene que estar siempre que somos salvos por medio de la obra de Cristo, ¿no? Que no puede entrar otra cosa en nuestra cabeza más que somos salvos, de que Cristo nos vino a salvarnos, ¿no? Que somos hijos, por medio de ser hijos somos salvos, ¿no? La Biblia habla del casco, ese yelmo de la salvación, esa armadura que no era un blindaje para que no entre nada, para que todas las flechas reboten ahí y salgan, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice que si habitamos, estamos en la voluntad de Dios y gozamos de esos beneficios. Filipenses, hoy vamos a leer algunos versículos, no muchos más, pero Filipenses capítulo 4, versículo 5, creo que no se los pasé los chicos. Dice, vuestra gentileza sea con... Elegí una versión 1960, pero está bueno echar versiones. Habla como en español gallego, pero vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Otra cosa que nos hace visitar y no habitar son las diferentes ansiedades que tenemos en nuestra cabeza. Basta que un día digamos, bueno, me dispongo a este día a estar tranquilo, viene algo que ya nos puso ansiosos. Y esto pasa. Esto, si no les pasó, después me firman la Biblia, me saco una foto con cada uno. Porque esto pasa. Me dispongo a estar tranquilo y viene algo y esto no lo tenía en cuenta y ya estamos ansiosos. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a empezar a visitar para poder resolver. Entonces nos ocupamos de algunas cosas y ya enseguida nos ponemos ansiosos. Dice la palabra, vuestra gentileza sea conocida por todos. O sea, tenemos que ser hijos. La amabilidad del Hijo de Dios tiene que ser vista, tiene que ser conocida. Cuando estamos ansiosos, a veces las amabilidades se nos van a otro lado y no somos amables y nos cambia hasta el carácter cuando tenemos algún tema que resolver y no sabemos cómo hacer. Dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos o ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego, con acción de gracias. Son tres cosas. Oración, cuando estamos también muy ansiosos, ruego, pero la acción de gracias siempre tiene que estar.
Siempre tenemos que tener en la cabeza de que somos salvos, de que somos hijos de Dios, de que esta situación no es más grande de que somos salvos, o sea, de que somos hijos. Lo más grande es que somos hijos de Dios, que nada va a hacer cambiar esa situación, salvo de que nosotros empecemos a pensar otra cosa, ¿no? Y no nos consideremos más hijos y empecemos a pensar, y si soy un hijo de Dios, ¿por qué me pasa esto o aquello o lo otro? Las cosas que pasan son para que la gloria de Dios se manifieste. Amén. Y si pasaron cosas porque tomamos malas decisiones, esas cosas, ¿no?, nos van a hacer acercarnos a Dios para habitar en Él y que la gloria de Dios se manifieste. Porque a veces tomamos malas decisiones, ¿no?, y estamos expuestos a diferentes problemas. ¿Por qué? Por malas decisiones. Y lo culpamos a Dios a veces, pero en realidad somos nosotros los que decidimos. Pero otras veces nos suceden cosas, pero todo es para que la gloria de Dios se manifieste. Por eso la palabra dice con acción de gracia, porque tenemos que ser agradecidos. Y en el versículo siguiente, que yo noté de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:18, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Den gracias en todos. Pero también en lo que me pasó y no me gusta, pero también en esto que me está haciendo mucho problema, den gracias. La voluntad de Dios es den gracias por todo. ¿Por qué? No se trata de ser masoquista, se trata de entender de que Él está al control. Amén. Se trata de entender de que su voluntad es buena, su voluntad es agradable y su voluntad es perfecta, ¿no? Cuando cambiamos de pensamiento, es ahí donde nos encontramos visitando en duda de que si somos hijos o no somos hijos, y por qué Dios lo permite, o por qué Dios no lo permite, y terminamos haciendo preguntas al Señor cuando el Señor ya nos dio a Cristo, ¿no? Y el pastor Miguel predicaba hace unos miércoles atrás: Cristo es más que suficiente, ¿no? Y esto no es una frase hecha, ¿no?, sino que uno debe, si no lo podemos vivir, debemos orar para decir: Señor, yo quiero experimentar esto. Yo quiero experimentar esto que dijo el pastor Miguel. Lo ponemos al pastor Miguel, lo recibimos de él y lo dice la palabra del Señor. Cristo es más que suficiente. Yo quiero experimentar el gozo de la salvación. Muchas veces vamos por nuestra vida y somos salvos, y sí, pero somos salvos, lo tenemos como archivadito en un estante, ¿no? Lo tenemos a Dios, sí, Cristo vino y murió por nosotros, y nosotros estamos en otra. Vamos que se nos hace tarde, y estamos en el día a día. Pero el dar gracias nos hace frenar, parar y decir: gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu voluntad. Gracias, Señor, porque hoy me predispuse a estar tranquilo, pasó algo que me sacó, pero te doy gracias porque estás al control. No, quiero pensar en todo lo bueno que vos hiciste por mí. Y ya vamos a resolver lo que tengamos que resolver. No tenemos que estar ansiosos. Tenemos que ser agradecidos. Y como último versículo, quiero leerles el Salmo 143, versículo 10. Esperamos a que lo busquen, ya está acá, pero si lo pueden marcar, márquenlo, porque es una petición del salmista que le decía al Señor: enséñame a hacer tu voluntad,
De nuevo, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. ¿Cuántos necesitamos que el Señor nos enseñe a hacer su voluntad? Amén. Que esta pueda ser nuestra oración, ¿no? Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. A veces hacemos la nuestra y con todo nuestro esfuerzo y con toda nuestra mejor intención y con todo nuestro mejor esmero. Pero qué bueno es decir, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a transitar este camino, ¿no? Este camino sabiendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Lo hemos hablado en otra oportunidad también. Yo no sé a cuántos por ahí también le pasó. Yo recuerdo cuando era chico y orábamos, a mí me daba un poco de cosa decir, Señor, que se haga tu voluntad, al final de la oración. Era como le pedíamos a Dios y queríamos decir amén rápido. Suena gracioso, pero verdaderamente era un conflicto. Lo decimos como chiste, pero verdaderamente era un conflicto, ¿no? Y si la voluntad de Dios no es lo que le pido, ¿qué pasó? Entonces, la parte donde entendíamos que la voluntad de Dios tenía que ser hecha, la tratábamos de, siendo chicos, al menos me pasó a mí, de pasar por alto, ¿no? Y después de más grande, bueno, gracias a Dios, ¿no? El Señor nos hace entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Y no hay nada que yo pueda pensar mejor que su voluntad. Cuando uno puede entender en el Espíritu eso, está más tranquilo. Y las cosas que tenemos que resolver día a día, las resolvemos desde otro punto de vista, ¿no? Puede pasar esto, sí, puede pasar esto, pero yo estoy en manos del Señor. Puede pasar aquello, sí, puede pasar aquello, pero la última palabra siempre la tiene el Señor. Y si no pasa como yo quiero, es mejor. Pues a veces no lo entendemos, pero se trata de decir, bueno, yo con mis fuerzas, lo que yo puedo producir, lo hablábamos en la reunión de hombres, lo que yo puedo producir con mis fuerzas es muy chiquito al lado de lo que puede producir Dios, ¿no? En su voluntad. Lo que yo puedo cuidar de mi familia es muy poco al lado de lo que puede cuidar Dios estando en su voluntad. El que habita el abrigo del Altísimo es el que está en la voluntad de Dios. El que mora bajo la sombra del Omnipotente es el que está en la voluntad de Dios. Es el que ama que la voluntad de Dios lo guíe, que pueda tener la humildad de hacer esta oración del Salmo 143. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Porque si vos no me enseñas, yo hago la mía. O sea, yo hago la mía y bueno. Y allá nos quisimos acordar, ya estamos por ahí en la banquina, dado vuelta, ¿no? Escuchando a personas que por ahí no nos convienen, que no nos llevan a la voluntad de Dios, ¿no? Y después, como frutilla del postre, terminamos enojados con Dios. Esa es como todo el cuadro. Cuando el Señor mandó a su Hijo a morir por nosotros sin que nosotros se lo pidamos. O sea, yo nunca le pedí al Señor de que Cristo venga a morir. Yo cuando nací, ya el Señor me había comprado. Y creo que acá no hay ninguno del Antiguo Testamento. Somos todos del Nuevo Pacto, ¿no? Si hay alguno, no sé. Ninguno se preocupó porque Cristo venga a morir por nosotros, que fue lo máximo que pudimos recibir de parte de nuestro Dios, teniendo salvación. Fíjense qué chiquito quedaron todos nuestros problemas y todas nuestras preocupaciones, ¿no? Entonces, yo meditaba en esto y miraba para adentro, ¿no? Y digo, sí, Señor, que se haga tu voluntad. Estoy preocupado por una cosa, por la otra. Resolvería de una manera, de la otra manera, pero que sea tu voluntad porque no hay mejor cosa
que la voluntad de Dios. Amén. ¿Les parece que oremos con esta oración del Salmo 143? Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por tus palabras, Señor. Gracias, Señor, por tus cuidados. Señor, porque podemos sentir tus cuidados, Señor. Podemos sentir que sin nosotros buscarlo, Señor, una intención de parte tuya en cuidarnos, Señor, de preservarnos, Señor, porque somos tus hijos, Señor, y vos nos amás, Señor. Gracias porque podemos sentir tu cuidado, Señor, tu amor. Padre, gracias porque entendemos que en tu voluntad está de que seamos agradecidos por todo, Señor. Padre, y queremos tener un corazón agradecido, Señor, como lo tuvo Cristo. Padre, hoy reconocemos, Señor, y queremos, Señor, hacer nuestras las palabras del Salmo 143, Señor. Señor, enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad. Enséñanos, Señor, a amar lo que vos amás, Señor, a anhelar lo que vos anhelás para nuestras vidas, Señor. Padre, porque queremos estar en tu voluntad, Señor. Padre, queremos disfrutar de todos los beneficios, Señor, de tu voluntad. Sabemos que a tu voluntad no les falta sanidad, Señor. Sabemos que a tu voluntad no le falta economía. A tu voluntad no le hace falta nada, Señor, porque es buena, es agradable y es perfecta. Padre, y eso es lo que queremos para nuestra vida, Señor. Te pedimos que podamos crecer, Señor, en tu voluntad, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tus cuidados. En el nombre de Jesús. Amén.